¿En qué piensan cuando escuchan la palabra psicópata? ¿Asesinos en serie de las películas de Hollywood, como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, o El Guasón, asesinos pérfidos y gravemente trastornados que son extremadamente raros en la realidad? Se estima que alrededor del 1%, 2% de la población son psicópatas en el sentido clínico. Un momento. ¿Al menos el 1%? ¿Uno de cada 100? Así que todos conocemos a al menos un psicópata. Pero un psicópata entre nuestros conocidos, nos daríamos cuenta. Y eso es lo sorprendente, que a menudo pasan meses o años antes de que incluso las personas cercanas y familiares reconozcan el verdadero rostro de estas personas. Si los psicópatas pasan tan desapercibidos, ¿cómo los reconocemos? ¿Y podemos estar seguros de no ser psicópatas nosotros mismos? Para descubrir quién podría ser un psicópata a nuestro alrededor, sería conveniente conocer algunas de sus características. Pero no siempre son tan evidentes como en el caso de Anton Chigurh en No Country for Old Men de los hermanos Coen. Un asesino a sueldo que obedece solo a sí mismo, que cruza los Estados Unidos en busca de $2 millones y usa una pistola de aire comprimido para matar a quien se cruce en su camino. Sir, the most you ever lost on a coin toss. I don't know. I couldn't say. Este personaje de la película muestra una enorme frialdad hacia el destino de los demás y también un bajo nivel de empatía. Eso significa que, como espectadores, no experimentamos fases de alegría o felicidad, pero tampoco de tristeza, emoción o ira. Ya en 1923, el psiquiatra alemán Kurt Schneider describió los rasgos básicos de la psicopatía. El principal era una especie de crueldad, la ausencia de emociones como la compasión, el pudor o la vergüenza. Los psicópatas, como Ted Bundy, consideran que carecer de sentimientos de culpa y arrepentimiento es una especie de superpoder. Lo que preocupa a la gente normal, a ellos no les importa. Casualmente crecí en un área que estaba a solo 3 millas de la casa donde creció Bundy. Ted Bundy, entre 1974 y 1978, asesinó al menos a 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos. Con un brazo vendado se ganaba la confianza de sus víctimas. Les pedía que le llevaran libros a su auto. El Volkswagen Beetle estaba acondicionado de tal manera que podían secuestrar a las mujeres sin que se notase, torturarlas y finalmente asesinarlas. Contaba con la base de su reputado encanto. Cuando se entabla contacto con los psicópatas, a menudo se perciben como muy atractivos, accesibles y amigables. El psiquiatra estadounidense Harvey Milton Cleckley describió en su libro La Máscara de la Cordura, de 1941, que parecen normales a primera vista. Su colega, Robert Dihar, se basó en estos análisis de casos a principios de la década de 1980. Basándose en estudios con delincuentes masculinos, creó una lista de verificación para registrar los rasgos de la personalidad psicopática. La lista de chequeo de psicopatía revisada, abreviada PCLR, consta de un total de 20 elementos. Estas características se estiman principalmente a partir de expedientes, pero también a partir de una entrevista con la persona en cuestión. Para cada característica, el sujeto de prueba recibe 0, 1 o 2 puntos. El máximo son 40. ¿Cuántos puntos se necesitan para ser considerado un psicópata? En términos generales, una puntuación de 25 o más se considera alta en comparación con las muestras de delincuentes. Los valores a partir de 33 puntos son muy altos.
La abogada M.E. Thomas, que vive bajo un seudónimo, también fue examinada según esta lista. Pensemos en su prueba como una botella de líquido. Sus respuestas determinarán cuánto aumentará el nivel. Característica 1. Superficial. No ser genuino en el trato con los demás. Característica 2. Aires de grandeza. Tomarse a uno mismo demasiado en serio. Característica 3. Engañoso, manipulador. Ser insincero y utilizar a los demás para sus fines. Falta de arrepentimiento, falta de empatía. No se responsabiliza de sus propias acciones. Impulsivo. Falta de objetivos vitales. 0 puntos. De modo que tiene metas en la vida. Impulsividad, mal manejo del comportamiento. Comportamiento antisocial como adulto. M.E. Thomas ya notaba de niña que era diferente. Me resultaba difícil respetar a la gente. Cuando era niña, veía a los demás como una colección de inseguridades, expectativas insatisfechas y necesidades. Básicamente, las personas eran como juguetes mecánicos para mí. ¿De dónde viene la psicopatía? ¿Por qué las personas psicópatas son tan diferentes? ¿Y lo que los diferencia se puede encontrar en alguna parte de su cuerpo? Por ejemplo, en el cerebro. A fines de la década de 1980, la Universidad de California recibió uno de los primeros escáneres cerebrales en los Estados Unidos. Con su ayuda se procedió a estudiar a criminales. El fin era determinar si había predisposiciones neurológicas que podrían haber llevado a penas de prisión reducidas. Vi por primera vez escaneos de asesinos y psicópatas en 1989. Un estudiante me trajo una imagen porque yo estaba estudiando asesinos. Luego me iban llegando 1, 2 o incluso 3 por año, hasta que en 2005 recibí una gran cantidad de escaneos que provenían de una gran variedad de asesinos y se habían creado mediante diferentes procesos. Empecé a estudiarlos y vi un patrón. Lo que descubrió James Fallon fue el típico cerebro de un psicópata. Un estudio de 2018 realizado por los hospitales universitarios alemanes de Aquisgrán y Ratisbona proporciona una amplia evidencia de lo que Fallon reconoció en casos individuales en ese momento. En él, los investigadores compararon 28 estudios sobre escáneres cerebrales de un total de 700 psicópatas. Por primera vez se pudo demostrar una conexión directa entre la hipofunción de ciertas áreas del cerebro y el comportamiento psicopático. La disminución de la actividad en la corteza prefrontal explica por qué los psicópatas no tienen una conexión intrínseca con las reglas de las que son muy conscientes. Esto, junto con otra función insuficiente de la corteza insular, también puede explicar por qué los psicópatas no logran captar el significado emocional de las palabras. La función perturbada de la amígdala, a su vez, conduce a una impulsividad pronunciada y al ansia de una gratificación rápida sin pensar en las posibles consecuencias. Y así es un cerebro psicopático completo. Para satisfacer sus necesidades rápidamente, los psicópatas toman muchos riesgos y no les importa lo que los demás piensen de ellos. Esto también permite predecir su comportamiento. Imaginemos a un psicópata haciendo la famosa prueba del malvavisco. Funciona así. La persona de prueba, generalmente un niño, se sienta frente a un malvavisco. Si espera pacientemente, recibirá 2 malvaviscos. Se necesita autocontrol para eso. Un verdadero desafío. Y la mayoría de los psicópatas carecen de ello. Seamos claros, podemos reconocer a los psicópatas con una prueba y características específicas de su cerebro impaciente que difieren de las personas no psicópatas. Parece sencillo, si no fuera por James Fallon. Hasta 2005, en base a sus estudios, no solo asumía que los psicópatas pueden ser identificados por su cerebro, sino también la conclusión inversa. Si un cerebro tiene estas características, estamos ante una persona psicópata. Sin embargo, cuando Fallon se escaneó a sí mismo y a su familia como grupo de control para un estudio de Alzheimer, se llevó una sorpresa. Revisé los escaneos de la primera persona, de la segunda, de la tercera, etc. Cuando llegué a la última, me eché a reír.
Dije, ok, chicos, esto es una broma. Me han colado el cerebro de un asesino. Este es el peor patrón psicopático que he visto. Y ellos dijeron, no. A lo que dije, están bromeando. Esta persona no debería andar suelta. Luego quité la pegatina y miré el nombre, y ahí me di cuenta de que se trataba de mis resultados. Fallon continuó investigando. Descubrió que no solo tiene el cerebro de un psicópata, sino que también tiene las variantes genéticas clave asociadas con la agresividad y la psicopatía. El gen SLC6A4 es responsable de descomponer la serotonina. El gen MAO-A, el llamado gen guerrero, también asegura que la serotonina y la norepinefrina se descompongan en el cerebro. La serotonina es en realidad una hormona de la felicidad que relaja. Sin embargo, funciona de manera diferente cuando hay demasiada en el cerebro. Y eso es exactamente lo que sucede cuando hay variantes menos activas de los dos genes mencionados. Entonces el cerebro se baña en serotonina, y eso puede conducir a la agresión. Por cierto, James Fallon no es un caso único. Según su investigación, el 20% de todos los niños portan la predisposición genética asociada con la psicopatía. Entonces, ¿puede alguien tener el cerebro de un psicópata y la predisposición genética y aún así vivir una vida relativamente normal y ser empático con quienes le rodean? Tengo algunos rasgos psicópatas, pero soy un tipo de lo más normal. El descubrimiento de Fallon planteó nuevas preguntas. ¿No deberían la estructura cerebral y la genética desempeñar un papel importante en el hecho de que alguien se convierta en un psicópata? ¿Y si en nuestro interior se esconde un psicópata sin que seamos conscientes de ello? Antes se pensaba que la psicopatía era exclusivamente genética. Si tienes ciertos genes de riesgo, inevitablemente te convertirás en un psicópata cuando seas adulto. Hoy sabemos que es falso. Hay niños que nacen con un alto riesgo de psicopatía debido a sus genes. Eso es cierto. Sin embargo, ahora sabemos que las experiencias vitales juegan un papel enorme en el desarrollo de la personalidad humana. Este es el punto crucial. ¿Por qué una persona con disposición psicópata se convierte en un asesino en serie como Ted Bundy y la otra en una personalidad exitosa? Algunas personas nacen con genes que las hacen propensas a desarrollar rasgos psicópatas. Y si surge algo en el entorno, en el desarrollo, en la propia biografía que sea muy negativo, por ejemplo, experiencias traumáticas en formas extremas, entonces este factor de riesgo genético puede cobrar vida. Ted Bundy creció con un abuelo abusivo. Joel Rifkin fue separado de sus padres cuando tenía 3 semanas de edad, y Aileen Wuornos fue entregada a sus abuelos a la edad de 4 años por su madre, que entonces tenía 20. Cuando estas experiencias se encuentran con una disposición psicópata, una persona puede convertirse en un asesino en serie psicópata. A su vez, una crianza cálida y afectuosa puede convertir a un niño con tendencias psicópatas en un adulto perfectamente normal. La crianza cálida y afectuosa significa que se inculcan muchos sentimientos positivos y afecto. Muchos toques positivos, cariño con palabras y abrazos, tales cosas. Ese fue uno de los momentos reveladores. He sido protegido de mi biología por mi maravillosa familia. Mis padres en la playa. Así que una infancia amorosa es clave para evitar que alguien con tendencias psicópatas se convierta en un psicópata violento. Sin embargo, en el caso de Fallon, su entorno detecta ciertos rasgos psicopáticos, como la búsqueda constante de experiencias intensas o incluso peligrosas, y un cierto grado de comportamiento manipulador. Me tenía por alguien genial, pero encontrarás mucha gente que piensa que soy un idiota. Si Fallon no solo no se volvió violento, sino que ha tenido mucho éxito en su vida.
Tal vez haya una conexión. ¿Y si la psicopatía incluso ayuda a tener éxito? El éxito significa que me siento bien con mi vida. Me siento cómodo con mis semejantes en mi red social y en las áreas centrales de la vida. Familia, sociedad, trabajo, amistades, actividades de ocio, etc. En ellas tengo una vida satisfactoria y plena. Y ahí vemos que la psicopatía no necesariamente tiene que chocar con eso. Hay personas que puntúan alto en algunas de estas facetas, pero no en todas. Y es por eso que pueden pasar por la vida con bastante éxito y llevar una vida feliz. Sus cualidades distintivas pueden incluso darles ventajas profesionales. El encanto trae consigo persuasión. La baja timidez hace que las decisiones sean más rápidas y el dominio social se presta a posiciones de liderazgo. La gente siempre ha querido que yo lidere, desde la escuela primaria hasta ahora. Siempre se suponía que yo debía ser el líder, presidir un comité, convertirme en el presidente de la facultad, el director de la facultad en el hospital, recaudar fondos. Siempre se suponía que yo era el que debía hablar. Usar las malas cualidades sabiamente. En ninguna otra serie de televisión se ha exagerado tanto este principio como con Dexter, que utiliza su psicopatía para eliminar a otros peligrosos psicópatas. Bueno, no hace falta salir a cazar criminales. Aparentemente, las personas con rasgos psicópatas pueden encontrar soluciones rápidas y orientadas a objetivos a los problemas. Según un estudio de la Universidad Británica de Oxford de 2012, les gustan especialmente ciertas profesiones. Entre las 10 primeras están la de cocinero, cirujano y gerente de ventas. El puesto de dirección está en primer lugar. La personalidad psicopática obviamente puede usar mejor sus cualidades especiales, aunque no siempre sin riesgos. En recursos humanos, esto se conoce como la llamada tríada oscura. Está determinada por 3 trastornos de personalidad diferentes que a menudo coexisten. Además del narcisismo y la tendencia asociada a sobreestimarse, existe el maquiavelismo, es decir, un comportamiento muy manipulador y que establece sus propias reglas, y la psicopatía, que se caracteriza por la frialdad emocional. Cuanta más superposición haya entre estos trastornos, mayor será la intolerancia social y el daño potencial. Desde hace un tiempo se ha dado mayor importancia al registro sistemático de estos aspectos negativos de la personalidad que se registran en la tríada oscura, por ejemplo, en los centros de evaluación, para identificar a las personas que tienen niveles muy altos porque pueden suponer un riesgo para la empresa, la cultura corporativa, el éxito económico. Ahora hay una conciencia en los departamentos de recursos humanos de las grandes corporaciones del peligro que representan los ejecutivos antisociales. Se intenta reconocerlos en encuestas de los empleados o en un análisis específico durante la entrevista de trabajo, y mediante gerentes capacitados se los orienta hacia un mejor comportamiento social. También es sorprendente que nuestra idea de un buen líder incluya a su vez ciertas características psicopáticas. En un estudio de 2012, los presidentes estadounidenses, desde George Washington hasta George W. Bush, fueron analizados en busca de rasgos psicópatas de valentía y dominio social. Son significativamente más pronunciados entre los presidentes estadounidenses que en la población general. Entre los 5 primeros estaban Theodore Roosevelt, John F. Kennedy y Ronald Reagan. Cuanto mayor era el dominio intrépido, más positiva era su valoración pública con respecto a la capacidad de persuasión, la gestión de crisis, las habilidades de liderazgo y comunicación, y su disposición a asumir riesgos. De hecho, si se observa la cantidad de victorias electorales o la cantidad de programas iniciados, estos presidentes también fueron objetivamente más exitosos que aquellos con puntajes bajos. Mucha gente piensa que si no les gusta a alguien, debe ser el psicópata. Por eso a la gente le gustaba decir que Donald Trump era un psicópata, porque lo odiaban mucho. Pero el psicópata no es el gruñón y agresivo. Es el que dice, ¿quién te ama, cariño? La gente lo confunde constantemente. Los psicópatas que llegan a la cima
tienden a haber desarrollado particularmente bien su faceta encantadora. Sin embargo, normalmente los psicópatas no llegan tan lejos como para establecer una carrera meteórica o incluso asumir el liderazgo de países enteros. La mayoría de ellos llaman la atención en su infancia. Les resulta difícil mantener relaciones sociales debido a su estilo de vida inestable o se convierten en delincuentes. Cuando tenía entre 20 y 30 años, cada 2 o 3 años todo se venía abajo. Las cosas solían ir bien durante 1 año o 2. Comencé la facultad de Derecho. Luego tuve mi primer trabajo. Pero no pude aguantar más de 3 años. Sin trabajo, sin relación. En un momento pensé que no podía pasarme la vida empezando de cero, especialmente con la esperanza de vida actual de más de 80 años. Serían demasiados nuevos comienzos. Fue entonces cuando comencé a reflexionar en lo que me pasaba y a querer averiguarlo. M.E. Thomas fue a un psiquiatra y le diagnosticaron psicopatía. No me sorprendió, sino que me sentí reivindicada. Durante mucho tiempo se consideró imposible tratar a los psicópatas. En 2013, un estudio del Centro Médico Universitario de Groningen, Países Bajos, apuntó en una dirección diferente. A los sujetos psicópatas se les mostraron imágenes de manos tocándose entre sí, movimientos amorosos, dolorosos o neutrales. Las imágenes dolorosas no desencadenaron ninguna reacción en las regiones cerebrales correspondientes. Sin embargo, cuando se pidió a los sujetos que empatizaran conscientemente con la víctima durante estas escenas, las imágenes del escáner cerebral mostraron una actividad cerebral similar a la de las personas compasivas. Entonces, ¿pueden los psicópatas aprender a expresar sentimientos de los que realmente carecen? ¿Y pueden entrenar para empatizar con los demás? Las terapias de conversación son las que mejor funcionan, de cualquier tipo. La idea es desarrollar una comprensión nueva y coherente de la personalidad y las relaciones con otras personas. Para M.E. Thomas, la terapia fue como entrar en un nuevo universo emocional. He conocido el deseo, he conocido la ira y el sentimiento de felicidad, pero de repente también sentí sentimientos complicados como arrepentimiento o envidia. Había tantos sentimientos diferentes que no siempre podía diferenciarlos. Entonces pensé, ¿qué es ese sentimiento? Tenía un cuerpo adulto, pero sentí ciertas emociones por primera vez. Se sintió como una segunda pubertad. Para los afectados, este desarrollo personal y emocional no solo es emocionante, sino sobre todo muy tedioso. Y no todos los psicópatas son tan reflexivos y tratables como M.E. Thomas. El tratamiento de los delincuentes psicópatas impone exigencias especiales a las personas que los tratan, pues los delincuentes psicópatas en prisión a menudo se destacan por su comportamiento muy exigente, a veces también altamente manipulador. La persona debe desear genuinamente la terapia. Y los psicópatas suelen ser narcisistas. Se creen los más grandes. Y si crees que eres genial, ¿para qué necesitas terapia? La sociedad se protege de las personas psicópatas que no son conscientes de su realidad. La psicopatía no se considera un factor para la reducción de una pena. Al contrario, la condena de un psicópata puede ser hasta 3 veces superior a la de un delincuente no psicópata. Sin embargo, el psicópata estereotipado no existe. La psicopatía es multifacética y no predeterminada. Los niños psicópatas tienen buenas posibilidades de desarrollarse adecuadamente si se les trata con cariño. Los adultos pueden ser tratados con el proceso reflexivo adecuado. No debemos olvidarlo, a pesar de los pocos casos graves que con razón nos asustan.